Bienvenidos a Cultura Podcast. El tema de esta noche es los pro y contra de los cómics digitales y procuramos encontrar si conviene comprarlos sobre su versión física. No requiero una introducción tan larga porque esto es un tema bastante directo y muy controversial. Y a veces, hoy me acompaña mente maestra, Wincer Espinal. Gracias por presentarme de esa manera en que me da vergüenza. También me acompaña el corresponsal desde Japón, Joan. Diablo, ¿cuál es el apellido tuyo? Oye, esta vaina. Dios mío, yo trabajo con esta gente y nunca aprendí un apellido. Él no tiene Facebook y no se sabe la apellido. Cada vez que una notificación dice Joan Paulino le ha dado like a una publicación en Cultura Cómica RD. Sí, no. Bueno, este es el pana que se dedica. Ustedes ven todos los videos que nosotros subimos sobre cómic de Oriente. Sobre manga. Este es el pana. No, porque también tú puedes hablar de un cómic chino. Entonces. No, sí, también. Bueno, espérate. Todos esos 2 videos que van hasta la fecha. 3. Esa gran cantidad. Ok, 3. Oh, verdad. No, 4, perdón, 4. Ok, bueno, pues sí. Y también el invitado de siempre, que parece que lo estamos teniendo como un panelista recurrente, que lo jalamos directamente desde México. Es el profesor de Arena Geek, Kenjin 152. ¿Cómo están, hermanos? Ya eliminaste el apellido porque es bastante difícil. Sí, papá. Pues sí, y cómics digitales en general. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar claro. Cada uno de nosotros, ¿qué es lo que opina de los cómics digitales? Vamos a empezar por el mismísimo señor Manga Bunka, Joan Paulino, que por cierto. Oye, pero este podcast vamos a tener que te quedaste sin palabras. Sí. Bueno, pues sí, Joan, háblame de los cómics digitales. No, háblame de los mangas digitales. Ok, mangas digitales. Bueno, tenemos. Que por cierto, no hablemos de piratería ahora, por favor. No, claro que no. Vamos a llegar a eso. Exactamente, a eso era lo que yo iba. Tenemos 2 ejemplos de 2 números provenientes de Japón. Uno es el manga de Seishi Kishimoto, que tiene una publicación tanto física como exclusivamente digital, y el aclamado manga que todo el mundo conoce, que es de One Punch Man, que digitalmente lo dibuja One, quien es su original autor. Entonces, no es muy ávido, por ejemplo, en Japón, en publicaciones digitales. O si hay unos cuantos que tú puedes encontrar, por ejemplo, esos 2 y hay algunos cuantos que ya son exclusivos. Por el asunto de que muchos mangas, por ejemplo, en el caso de One Punch Man, One lo publicó digital porque a él le convenía más por el medio en el cual se manejaba, que eran las redes sociales. Yo podría decir que básicamente lo que pasa con los cómics en Japón es más o menos lo que está pasando con los videojuegos. O sea, la gente hace un crowdfunding y luego entonces se publica un manga por medio de un crowdfunding. Aquí en República Dominicana hay un ejemplo, hay una muchacha que está publicando, y esto no es un shout out para que después no diga es una muchacha de Santiago ella, y ella está publicando un cómic o un manga estilo manga, y sí, que para muchas personas, y lo está haciendo medio así, un crowdfunding, pero para muchas personas es más conveniente este medio digital, por eso mismo, porque rompe una brecha de, por ejemplo, si tú creas un manga, por ejemplo, de forma nacional, tú lo tendrías que vender en un evento o tendrías que venderlo por medio de un local. Si es digital, no. Si es digital, tú lo subes a internet, tú le pones el precio, le pones una meta, una fecha fija para todas las personas que aportaron y ya, porque eso es un poquito más fácil la interacción con el público. Eso es por lo menos lo que yo opino. Y profesor, ¿cómo se comporta el mercado digital de los cómics en la parte donde usted vive, en México? Bueno, cómics digitales, ¿a ustedes les gustan los cómics digitales? Yo tengo
contra de los cómics digitales. Soy más de tener el papel en la mano, ¿no? Diría Stan Lee, que sí conocen esa frase famosa, ¿no? Que los cómics digitales son como el porno. Se ve bonito en la tele, pero no hay como tener las puestas en la tele. Sí. Buenísima frase, de hecho. Bueno, ya tú sabes, Winsor, en la thumbnail de esta podcast tú tienes que poner Stanley agarrando un par de tetas. Sí. ¿Cómo fue? Que si hay por ahí unas imágenes de él hace unos años, todavía un poco más joven, me imagino que en alguna Comic Con de San Diego, con chavas que le pedían el autógrafo en las booths, y sí, por ahí hay imágenes. Pero sí sé que Stan Lee una vez posó desnudo con un cómic, creo que de Hulk, tapándole los genitales. Ay, Dios mío. Esa época de sexo libre. Intenta eliminar esa imagen de tu mente, lo siento. ya tú lo trajiste. Winsor, y entonces, ¿qué tú dices de los cómics digitales? Bueno, en mi opinión, los cómics digitales son el futuro de la industria del arte secuencial. Es para mí un verdadero placer que existan compañías como son Comixology y también iniciativas como son Marvel Limited, que nos permiten en verdad apreciar los cómics, que ya son famosos en la industria a través de otra fuente. Porque lamentablemente, y por más que la gente me diga lo contrario, yo entiendo que el papel está en curso de colisión con la moda. Ya de por sí, si vemos otras industrias o instituciones que utilizan papel, la gran mayoría de ellas están intentando reducir el papel al mínimo. Yo entiendo que todavía en países desarrollados como son México o Estados Unidos, todavía hay canales de distribución que permiten que la gente tenga rápido acceso a cómics en formato físico. Pero en países como el nuestro, donde la industria del cómic físico ha prácticamente desaparecido, creo que es una alternativa que verídicamente podría funcionar, o que ya está funcionando para personas como yo que consumen material por medios digitales. Y pues, soy un feliz usuario de Comixology en este caso. Y agregándolo un poco más a este asunto, yo creo que es un asunto de sostenibilidad y de reducción de costos. Y sostenibilidad por un lado, por el hecho de que entiendo que seguir utilizando papel una y otra vez, incluso siendo papel reciclable, en mi opinión termina siendo algo perjudicial para el medio ambiente. Y en lo que respecta a reducir costos, lo caro que sale imprimir una gran cantidad de ejemplares, creo que se palidece en comparación con lo que sería sencillamente pagar lo que sea que se tenga que pagar, o mejor dicho, dar una parte de la ganancia a una compañía que te lo publique digital, o incluso tú mismo publicarlo digital y a poner algún servicio o algún tipo de forma de método para que se cobre. Bueno, el problema con el cómic, y esto lo voy a decir en general, ya sea digital o físico, es que el cómic no paga. Uno se puede poner a pensar en estos escritores estrella que están escribiendo mucho, como Brian Michael Bendis o Mark Waid o Scott Snyder. Aunque se tengan ese reconocimiento, solamente tienen ese reconocimiento entre nosotros, los nerds. Hey, no digas eso a la ligera, que yo tengo mi carnet de nerd oficial. Pues sí. Y no estamos hablando de la cultura nerd popular, como sucede ahora. Estamos hablando de la gente que todavía lee cómics. De hueso amarillo. Si nos ponemos a analizar, bueno, no analizar, solamente hay que darle un pequeño vistazo a lo que está sucediendo en el grupo de Facebook de nosotros. Muy rara vez se habla de cómic. Y de cómic en papel. Y no en papel, pero el cómic en su forma de arte secuencial. Y no es que sea algo malo, sino que ya la cultura cómic se volvió algo más grande que el papel en sí. Sí. Y entonces lo que de verdad están haciendo dinero
son los... Winston, oye, yo sé que te pique el hueso de interrupción, pero por favor, dame un chance. Son lo que de verdad están ganando dinero, son los directores, los actores, los altos ejecutivos, lo que de verdad escriben esas historias que nos gustan tanto. Lamentablemente no están escribiendo mucho, no están recibiendo mucho. Y fíjate que hay gente nueva que está escribiendo cosas buenas y que está ilustrando cosas buenas y que no están prácticamente regalando esas historias, que claro, no son todas, porque cuando es gratis lo malo es abundante. Pero sí, el cómic en general se beneficia de parte del productor, se beneficia siendo digital, pero de parte del consumidor se beneficia más físicamente, porque físicamente no solamente sirve para preservar, sino también para revender, para volver para conseguir algo de lo que uno gastó. Y quién sabe si el cómic se vuelve muy popular o muy viejo y popular, y uno lo convierte en una inversión, cuando un cómic digital no se puede convertir en una inversión. Pero yo creo que, mira, yo tengo juntando cómics desde que estoy en la secundaria. Eso es más o menos como juntando cómics formalmente, porque yo leía cómics desde que mi papá me compraba mis cuentitos, yo así le llamaba, ¿no? Calimán y Memín, ¿verdad? Ya, Calimán sí llegué a leerlo, pero mi papá era también de traerme unas cosas que se llaman magicuentos, de Superman, Batman, Linterna Verde, ¿no? Pero, bueno, algo que la gente aprende cuando colecciona, que al fin y al cabo estás juntando basura. Es muy poco probable que, independientemente de que X o Y digan que tu cómic vale tanto, y yo te puedo decir que puedo tener piezas que gente considera que valen X cantidad de dinero, también es muy difícil y muy poco probable que alguien te lo compre. El cómic no es una inversión, a menos que compres grandes cantidades. O sea, por ejemplo, algo que yo estaba discutiendo mucho aquí en México en varios grupos de Facebook, ¿no? Independientemente de que el cómic de los 90 haya descapitalizado la industria, ¿no? Que dicen que en los 90s la especulación hizo casi desaparecer a Marvel. Pero, por ejemplo, si tú piensas en un cómic, no sé, la primera serie de Venom, que se llamó Lethal Protector, yo la recuerdo mucho porque fue un cómic de Todd McFarlane, sí. Exactamente, que fue muy difícil conseguirlo. Ese cómic, en aquellos momentos, el dólar aquí en México estaba a 3 pesos, costaba 1.60 el cómic, si no mal recuerdo. Entonces, aquí en México costaba 10 pesos el cómic, ¿no? Se supone que ese cómic no vale nada, no vale absolutamente nada. Pero si tú quieres comprar ese cómic ahorita, no lo vas a conseguir en menos de 100 pesos. Entonces, sí es verdad que no es una buena inversión comprar un cómic, guardarlo 20 años y venderlo por 100 pesos. Pero ¿qué pasa con la persona que tuvo una tienda y tiene 100 de esos ejemplares para venderlos a 100 pesos? Pues a él le sigue funcionando la inversión. Yo sigo creyendo que la inversión funciona cuando ya lo estás viendo en una forma empresarial, es decir, quiero poner una tienda, un negocio y tengo la oportunidad de capitalizar mi dinero a 20 años, es decir, no me urge recuperar mi inversión. Pero si tú lo ves como coleccionista, es decir, que yo ahorita te digo, oye, quiero vender mi colección de figuras de Star Wars, alguien cómpremelas, ¿no? Pues muy difícilmente vas a encontrar a alguien que te quiera pagar lo que realmente valen, es más valor sentimental. Yo creo que yo puedo agregar un poquito a eso que mencionó el profesor sobre los cómics físicos. De hecho, yo estaba escuchando un podcast el otro día que tocaba este tema. Si ustedes saben, el mayor problema con eso de la especulación que hubo en los 90 es el hecho de que te crea la falsa expectativa de que de verdad por tú guardar un cómic ahora, en el futuro va a valer mucho dinero. Pero ¿cuál es el problema? Si ponemos como ejemplo al Action Comics donde sale Superman por primera vez, de 1938, ese cómic ahora mismo vale millones de dólares por una sencilla, bueno, no sencilla, pero por una razón que como es de esperarse, es más por la escasez. Pero la escasez no viene solamente del hecho de que el cómic es extremadamente viejo, también viene del hecho de que tras la Segunda Guerra Mundial,
gran cantidad del papel que se utilizaba para esos cómics fue reciclado para trabajar en otro tipo de, para que se hicieran otro tipo de materiales para la guerra, como el mismo destino que sufrían muchísimas otras materias primas en esa época. Entonces tenemos una combinación entre lo viejo que es el cómic y una situación que quién sabe si eso puede volver a pasar, que obligó a que el modo en que Estados Unidos hacía la guerra en ese tiempo se destruyeran muchísimos cómics. Entonces, imaginemos, si no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial, es muy probable que el Action Comics que te vale $5 millones por poner un número al azar, porque no tengo el dato exacto, quizás costara un cuarto de lo que vale ahora, a pesar de que de todos modos tiene mucho valor. Pero estamos tomando en cuenta, ¿hace cuántos años? Ya Superman tiene casi 78 años, especulando la fecha porque no tengo la fecha exacta en la mente. ¿De verdad vale la pena hacer una inversión de ese tipo para ganar? O sea, muy probablemente que ni siquiera vayamos a sobrevivir a eso. Pero miren, y no he pensado en el valor cultural. Me refiero a que con varios amigos ya tuvimos esta discusión y llegamos a la conclusión de que para mí un cómic es como que compres un libro de cualquier autor. Me refiero a que en El Salvador comprar cómics que salen en otros lugares es muy difícil. Aquí solo vienen cómics, por así decirlo, lo más comunes o fáciles de vender. A lo que voy es que en mis cómics, en los pocos que yo tengo, que como les digo, que es bien difícil, tengo Crisis de las Tierras Infinitas completas y un par de números de Sandman. Entonces a lo que voy es, un cómic puede ser igual que un libro en la cuestión de cultura, pero ¿qué tanto valor puede tener otra persona que está empezando a leer esto o que no sabe mucho? Oigan, eso es un super punto. Si bien es cierto que ningún cómic va a llegar a tener el valor de un Action Comics número 1 o una Amazing Fantasy número 15, el fenómeno cultural, por ejemplo, de Walking Dead de Image Comics hace que el número 1 de Walking Dead en su primera impresión cueste miles de dólares, y eso es innegable. El que tiene ahorita su número 1 de Walking Dead, un buen negocio, digo, no se va a volver millonario, pero sí es un que tiene un valor económico innegable. Bueno, es un punto interesante. Pero además pero yo quiero que también tomes en cuenta, Freud, el hecho de que tenemos que contrastar eso con el hecho de que existen cómics digitales. Ahí sí estoy de acuerdo con Kevin, lo que mencionaba hace rato. El cómic digital ha ayudado muchísimo el cómic, pero sí creo que es una ¿cómo le decimos aquí en México? Es una tribu muy diferente, la gente que le gusta leer en digital a la gente que le gusta coleccionar cómics. O sea, yo te puedo decir que hay mucha gente que está coleccionando mucho papel y a lo mejor no lo lee porque lo que le interesa es tener una serie completa. Y si tú estás consumiendo en digital, es muy probable que lo que te interese es leerlo y no tenerlo. Entonces sí, la visión es completamente diferente. Exacto, porque para leer Amazing Fantasy número 15 solamente hay que comprarlo de Marvel y cuesta como $1. Exactamente. Porque eso, por ejemplo, es lo que yo opino, ya que ya están mencionando el cómic y traje el manga ahorita. Eso es lo que pasa, o es lo que pasó con el manga aquí en República Dominicana. Aquí realmente no se vende manga, eso todo el mundo lo sabe. En muy pocas ocasiones, como por ejemplo yo, uno puede tener manga físico. Yo tengo dos. Yo tengo el Samurai X, el primer tomo, y el segundo tomo de Cowboy Vivo, que hicieron un manga basado en la serie. Eso fue mucho después. Pero el punto es que eso es muy raro de ver. O sea, no es común que una persona tenga una colección grande de cómics. Manga, perdón. Uno conoció el manga específicamente por esto mismo, por el boom del internet. Entonces yo creo que los cómics digitales o la popularización de los cómics digitales se ha debido a que en esta generación nosotros hemos tenido oportunidad de tener a nuestro alcance dispositivos
con lo cual nosotros hemos podido tener ese fácil acceso a esa clase de material. Por ejemplo, yo de mi teléfono yo puedo verme Berserker entero completamente, ahí me lo leo y punto. O sea, yo no necesito comprarlo desde Japón o comprarlo desde Estados Unidos o viajar a Estados Unidos para comprarlo, que eso ya será un caso extremo, pero eso también depende del valor a los cómics. Por ejemplo, esos cómics que yo tengo, yo lo aprecio muchísimo y yo lo leo cuando a mí se me da mi gana. Porque yo lo aprecio y le he tenido es como dijo Freud, es más, y como dijo el profesor, es más como una clase de apreciación que el fanático le da al material. Entonces yo creo que partidario, yo soy de lo que creo que uno sí debe de tener su cómic en físico. Pero si tú lo que quieres es consumir la historia, más que coleccionarla, tú puedes leerte tu cómic digital o tu manga digital, no habría ningún problema. Bueno, yo creo que el punto importante a plantear aquí es algo que de verdad no me esperaba que planteara el profesor. Es el hecho de cómo podemos identificar a dos públicos diferentes, porque tenemos al coleccionista que no necesariamente compra los cómics o los guarda para leer las historias, y a la persona que le interesa consumir la historia, como menciona Joan. Bueno, mira yo, por ejemplo, yo hago las dos cosas, y yo consumo en digital solo lo que me interesa leer. Pero yo lo tengo, hay libros que incluso yo lo he tenido digital y me han gustado tanto que me he querido quedar con ellos, como es el ejemplo de Máscaras. Yo lo leí digital hace muchísimo tiempo, que de hecho funcionó así, que hay un servicio que tiene Comixology, se llama Comixology Unlimited, que lo recomiendo, aunque sea para que la gente tenga el primer mes gratis, que en Comixology te dan como los primeros 3 o 4 números de una serie, y el libro me interesó tanto que yo me leí mis 4 capítulos gratis, y los otros 2 capítulos lo compré directamente en la tienda. Y entonces cuando llegué a verlo en mi tienda de cómics, la que no es mía, pero la tienda de cómics que tengo cerca, yo dije, mierda, yo quiero esto, y el parata me lo dio en un buen precio. Y he tenido la suerte tan grande que el ilustrador de ese cómic me lo firmó, y es otra cosa que también hay que considerar. Los cómics que están firmados por los creadores ganan mucho valor. Fíjate, Kevin, que yo sí te apoyo, porque en mi caso, como ya les mencioné, en El Salvador es muy difícil conseguir o comprar ciertos números o cierta saga o lo que sea. Entonces yo, Crisis de las Tierras Infinitas fue el primer cómic que leí en digital. Me gustó tanto que yo sí compré el cómic cuando lo pude hacer. Entonces yo creo que el valor en físico creo que es mucho mejor, por así decirlo, porque siento yo que no es lo mismo estar leyendo en tu tablet, teléfono o en cualquier lugar que tenerlo ahí. Entonces, o sea, yo sí he leído muchos cómics en digital porque por lo mismo aquí es bien difícil que vengan ciertos números o ciertas historias que yo quisiera leer, pero si yo pudiera comprarlos, créeme que mi cuarto estuviera repleto. Pero ok, tú dices que son dos cosas diferentes, pero de esas dos cosas que son muy diferentes, ¿cuál es mejor? Creo que, perdón que los interrumpa aquí, pero sí, creo que ya encontré el punto. Ahorita estaba pensando lo que decías. Viendo tu perspectiva, tú disfrutas de las historias, pero habemos personas que disfrutamos a lo mejor de los personajes. Por ejemplo, a mí mi personaje favorito es Superman. Y a mí me gusta leer Superman número tras número, independientemente de que la historia sea buena o sea mala. O sea, yo te puedo decir, esta historia es una basura, pero ahí la tengo en mi colección de Superman, ¿no? O te puedo decir, esta historia es una joyita, y ambos las tengo. Entonces, yo ya no es tanto que quiera saber si la historia es buena o mala porque valga la pena comprarla.
sino que lo que me interesa saber es exactamente qué es lo que está ocurriendo con el personaje en específico. Y creo que ahí es donde nace la necesidad de tener el cómic en físico, más allá que tener acceso nada más a la historia. Ahora, lo que mencionaban de las firmas, no estoy tan convencido tampoco de que la firma incremente mucho el valor de un cómic. O sea, sí le va a dar un plus si tú quieres vender tu cómic, pero tampoco no va a ser un costo tan exagerado como el que hablábamos del Action Comics número 1, ¿no? Simplemente es que tu cómic se ve más bonito con el garabato ahí en la... No, claro. Bueno, como habíamos dicho en la podcast, se vuelve, el valor sentimental incrementa. Ahora, imagínate que hay una persona que piense como yo sobre ese cómic y que nunca haya tenido la oportunidad de, vamos a decir que Denis Calero se murió y nunca tuvo la oportunidad de conocerlo. Yo tengo un cómic que le gustó mucho a él, con la firma de ese autor que él nunca pudo conocer, y resulta, da la casualidad, que ese tipo tiene más dinero que yo. Entonces, claro, está esa posibilidad remota, pero ese es el tipo de valor al que me refería. Sí, al fin y al cabo es oferta y demanda, ¿no? Muchas veces también lo que hablaban ustedes hace rato es del tiraje, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de Tierras Infinitas, ¿no? Dicen que en El Salvador no hay tantas copias, ¿no? Poquito, a lo mejor fácilmente hay muchas. Y como ya ha venido Mark Bollman a algunas otras convenciones, estoy seguro que aquí en México debe haber muchos cómics firmados, ¿eh? Entonces, independientemente de que tú tengas mucho dinero para comprarlo, pero si 10 personas te lo ofrecen, tú te vas a ir por el más barato, estoy casi seguro. Porque es cierto. Negocio. Yo lo que podría opinar sobre esto es que yo por lo menos, aunque por ahora estoy identificando algo que es básicamente lo que había dicho Kevin anteriormente, es que, y lo que mencionó el profesor, es que leer cómic a veces es una necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en tu país, en tu localidad, tú no puedes encontrar el material? Imaginémonos que, por ejemplo, tú estás comprando un número mensualmente, y luego entonces viene un mes, o se puede prolongar hasta 2 meses, que no llegue. Entonces, ¿qué tú haces? Entonces tú tendrías que verlo digital. Entonces ahí ya el digital suple una necesidad que el físico no tiene. Aún así, hasta por la misma, entre comillas, colección puede ser que lo supla, porque aún así, aunque tú lo tengas digital o aunque tú lo leas digital, pero aún así en tu conocimiento tú estás llenando ese espacio. Suplir. Pero no solamente no solamente está en tu memoria, sino también está en tu cuenta de esa página de internet, o en el caso de Comixology, que exceptuando los libros de DC, que es la única vez en la que he visto que Comixology no te da un backup de los cómics que tú has comprado. De todos los cómics que yo he comprado, yo puedo bajarlo de nuevo. ¿Perdón? Una razón para no comprar cómics de DC, yo no sabía. Bueno, y fíjate que hay cosas que me están en el ámbito digital. Marvel me gusta muchísimo más que DC, porque Marvel, además de tener el servicio Limited, que te deja leer todos los cómics viejos desde la creación de Marvel hasta acá, y no solamente los viejos, sino tú solamente si a ti te interesa una historia y tú no tienes prisa para leerla, tú solamente tienes que esperar de 10 a 12 meses y ya la ponen en un límite. Además de eso, cuando tú lo compras físico, te dan en una de las páginas hay un código que te permite tenerlo gratis digital también. Oigan, muchachos, me nace a mí una pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando las políticas de la compañía o la compañía llega a ser absorbida o simplemente las reglas del juego cambian? ¿A qué me refiero en esto? Cuando entramos a la época de las consolas de tercera generación como el 3, se suponía que íbamos a poder tener juegos con opciones en línea todo el tiempo.
Pero resulta que cuando pasa cierto tiempo, por ejemplo, un juego muy famoso, Metal Gear, ¿no? 4. De un día a otro, Konami decide cerrar los servidores y ya no puedes jugar en línea. Entonces, ¿qué pasaría si alguna vez el prestador de servicios decide que va a desaparecer y va a cerrar en línea y se acabó el acceso? Pero precisamente lo que dijo Kevin, exceptuando los cómics de DC, la gran mayoría de las otras compañías te permiten tú bajar un backup o un respaldo del cómic que tú ya compraste. Pero se imaginan toda la información que tendrían que guardar. O sea, ¿cuántos años llevan leyendo cómics en digital? No, bueno, pero te doy la razón y a la vez te doy el mismo ejemplo que te puedo dar con cómics físicos. Si yo tengo años de cómics físicos y no tengo suficientes armarios para guardarlos, además de que si soy un coleccionista experto, tendría que también cuidar lo que se refiere al grado de los grados que se usan para el valor para dar. Míralo de esta manera. Si tú tienes que guardar muchos cómics digitales, tú tienes que comprarte otro disco duro. Pero si tú tienes que guardar muchos cómics físicos, tú tienes que comprarte otra habitación. Bueno, sí. O otra casa. Sí, no, claro. No, claro. Pero yo creo entender. Yo creo entender el punto del profesor, porque, por ejemplo, al principio del 2000, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia de Dragon Ball AF. Un cómic de fan en el que Goku se convierte en Super Saiyajin 5 y tuvo un hijo con el Supremo Kaiosama. Exactamente, pero la historia, o sea, yo lo que quiero contar es el efecto de qué pasa cuando es como dice el profesor, se limita mucho a la fuente, porque tú porque tú por oído, como pasaba antes, al principio del 2000, que casi nadie tenía internet, o que llegar al material era casi imposible porque había que escudriñar mucho en el internet. Entonces esa clase de cosas, por ejemplo, eso también creo yo que sería mi opinión o mi respuesta a la pregunta del profesor. Eso sería lo que le agrega un poco de valor también a los cómics en digital. Por ejemplo, no es lo mismo decir que yo tengo, o en esa época decir que yo tengo el manga de la AF completo, que decirlo ahora, por un ejemplo, porque ahora porque yo lo tengo en digital, yo lo puedo reproducir donde yo quiera. Pero antes había también, por eso yo decía anteriormente, que aún así en digital tú podías coleccionar, o sea, que tú te volaras unos cuantos números y luego entonces tú lo vieras digital o que lo compraras digital, también te daba esa gana como coleccionista. Pasa lo mismo que con digital, o sea, muy poca gente en el 2000 podía jactarse que tenía el manga AF en mano y que lo podía leer, muy poca gente, pero ahora no, ahora es común. Entonces hay números, también hay cómics que mueren por el internet, que mucha gente lo borra o que muy poca gente se queda con ellos y no lo quiere repartir para adelante. Y fíjate que yo he conocido... Pasa de la misma forma con los cómics físicos. Sí, sí, claro, no, pero por eso lo estoy contrastando. O sea, yo lo que estoy diciendo que también pasa en el mundo del cómic digital o manga digital. Pero fíjate, yo he conocido gente así que les gusta tener colecciones digitales inmensas, que ellos tienen varios discos duros externos para tenerlo en sus diferentes computadoras. Y les encanta que las otras personas vean toda esa carpeta de cosas que ellos tienen. Dicen, mira, ¿quieres ver una película? Mira, yo tengo esta otra. Oigan, ¿y nunca se les ha quemado un disco duro? Digo, yo sí he tenido información muy preciada que eso ya sería películas y otras cosas, ¿no? Pero sí de repente pierdes el hardware y adiós la información. Bueno, si los hace sentir mucho mejor, ninguna información en un disco duro se pierde. Siempre y cuando tengas $500 a tu disposición, puedes optar por recuperación de datos. Eso está genial. Eso no lo sabía. Eso no. Pero oye, es mejor que si se te quema la casa, tú vas a tener que comprar la misma colección otra vez. Yo tengo una historia de un grupo de Facebook de venta de cómics que compré una serie completa de X-Men Flipbook aquí mexicana. Y ya estaba por hacer el depósito y todo, y me contacta el cuate el pana como ustedes lo dicen,
y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder hacer la transacción. Y yo exploto, oye, ¿qué pasó? Ya habíamos quedado, de seguro ya los vendiste, te ofrecieron más dinero. Dice, no, hermano, se me inundó la casa de ayer. Y se perdió. No. Wow. Y le pregunté al cuate oye, ¿en serio se le inundó su casa? Me dice, sí. O sea, toda la mercancía que tenía para vender la perdió, ¿no? Entonces lo que estás diciendo no es broma, créeme que sí puede suceder. O sea, es un hecho que se puede suceder. Sí, yo sigo un youtuber que él vive en un estado, ya ahora se me olvidó, pero había una tormenta enorme y entonces él despertó un día, despertó muy temprano en la mañana. El gato de él estaba en la cama, temblando, y él se puso a mirar a su alrededor y estaba toda su casa inundada, perdió toda su consola. Y era a través de la cámara del 3DS que le estaba mandando blog de cómo se veía la casa después de inundarse. Pero a través de la cámara del 3DS. Ey, no sabía que el 3DS había llegado a esas alturas. El 3DS tiene cámara y uno puede subir los videos. Una cámara VGA. No sé cuáles son esas. Pero en fin, vamos a pasar al precio de los cómics digitales. Porque ahora mismo, vamos a decir, un issue, un solo capítulo, cuesta $4. Empiecen a convertir eso en su propia moneda. El recopilatorio cuesta de acuerdo a cuánto tenga, pero por lo general son 4 o 5 issues juntos, o 4 o 5 capítulos juntos, que forman un tomo de $17 a $20. Y a veces los cómics digitales tienen casi el mismo precio, sea que tú lo tengas, aunque tú lo tengas físico y aunque tú lo tengas digital, o cuando exista físico o digital, va a ser el mismo precio, va a ser $4 por un issue, tanto físico como digital. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pues ustedes están diciendo que es lo mismo, entonces, pues sí. No, porque hay gente que dice no, porque hay gente que se queja porque la versión digital es solamente una licencia y que se dice que es más fácil de perderla, y la versión física, como ya lo habíamos discutido antes, es más conveniente para el consumidor, porque el consumidor lo puede revender. Aunque no sea el mismo precio, aunque no sea a un precio más alto, pero si yo pagué $10 por un cómic y no me gustó y puedo retornar aunque sea $2, eso es algo. Es un robo, o sea, si el costo es lo mismo que en físico, sí es algo muy conveniente para la compañía, abusando de la gente que no tiene acceso al físico, ¿no? Exacto. Sí, porque yo por ejemplo, yo según esos datos que tú me estás diciendo, yo no le veo ninguna diferencia. Lo único que yo sí podría ver diferente es si tú ves, por ejemplo, el cómic digital en una pantalla 4K o aquello, pero eso tampoco no remarca nada, porque realmente que tú tengas, por ejemplo, porque claro, en digital tú puedes ver la imagen en alta calidad, o me imagino que lo que te venden a ti, claro, siendo el mismo precio que impreso, es porque la imagen está en alta calidad. Entonces, sí habrían diferencias con eso, porque en papel, por la impresión, que aunque muchos coleccionistas valoran eso, la falla de impresión, que sí, que a mí no me gusta cómo quedó impreso, pero yo lo voy a digital y se ve mucho mejor, y yo aprecio muchísimas cosas mejor que en digital. Eso que acaba de mencionar, yo estuve en una conferencia de Edgar Delgado, no sé si lo conozcan, es el colorista de Spider-Man. Bueno, el cuate sí mencionó ese punto hace mucho tiempo, que el trabajo que todos los coloristas entregan jamás puede llegar al papel, ¿no? No existe actualmente la impresión que iguale el trabajo en 4, ¿no? Entonces ese sí es un favor al cómic digital. Exactamente, sí, eso es por lo menos lo que yo he visto con muchísimos cómics de Marvel. Los cómics, por ejemplo, los pocos cómics que yo he visto de Marvel, son todos en digital, son hermosos. Tienen esos colores increíbles. Yo nunca he visto unos colores que detallen tanto a la vista. O sea, eso como que es como un orgasmo visual. Pero sí, y lo podría decir así porque es verdad, o sea, tú ves los efectos y tú lo sientes y tú dices, cónchale, pero yo estoy viendo más, esto es más que una película, esto es más que un cómic. Pero si tú lo ves sobre papel,
diferencia, porque realmente la impresión te corta la mitad, diría yo, de la calidad. Sí, puede ser, porque la versión nativa de este medio ahora es digital. Exactamente, sí. A menos que sea una portada o algunos paneles de Alex Frost, porque el pana hace todo a mano. Oigan, y usted, No, profesor. el porcentaje de ventas de físico contra digital, Esa es una excelente pregunta. a pesar de que el digital ha crecido mucho, sí no representa más del 5% de ventas de material. Sí. ¿Pero a nivel mundial o en Estados Unidos o en México? Para DC y para Marvel. En general, ok. Y sus números sean a nivel mundial, o muchas veces sí ellos separan lo que ven en Estados Unidos. Bueno, no, sí tiene que ser a nivel mundial, Kevin, porque yo creo que... Bueno, entiendo que el digital debe ser mundial, porque imagínate. Y Yo creo que eso se debe, por ejemplo, en el caso de DC y Marvel específicamente, es porque en DC y Marvel ellos tienen restricciones con los números, o eso es por lo menos lo que yo me he podido fijar. O sea, ellos te tiran todo tu cómic mensualmente, pero luego entonces hagan unos cuantos números, ellos lo tiran digital, entonces eso como que cuarta un poco, gente que lo estamos dejando un poquito de lado, pero hay mucha gente que por eso recurre a la piratería, o sea, bien, y te ve todos los números que salieron, mea culpa, ven todos los números digital y no tienen esa limitación de que yo tengo que comprarlo en físico, no, lo ven digital. Pero aún así es entendible por qué específicamente el cómic digital tiene un porcentaje muy mínimo en venta o en consumo, por así decirlo. Hay un website que se llama Panel Syndicate. Es un espacio donde escritores y dibujantes, artistas del cómic en general, se ponen a producir sus cómics, pero y se venden, pero ellos te cobran lo que tú quieras. Ellos te dan una premisa, te dicen de qué trata el cómic, te ponen una o dos páginas del principio para ver si te agarran, y tú pagas lo que tú quieras, empezando por, creo que era 50 centavos de dólares, o 50 centavos americanos. ¿Ustedes harían algo así? Vamos a decir que un cómic, no voy a decir meramente dominicano, porque tenemos gente de diferentes países en este panel, pero en su país respectivo, ¿ustedes harían algo así? Y entonces, para que la gente de su país respectivo entienda, ¿cuánto ustedes pagarían por un cómic local? Digital. ¿O han tenido la curiosidad de escribir o dibujar un cómic? ¿Perdón? Yo dibujo. Yo he dibujado y más o menos entre comillas he escrito cómics. ¿Pero se han intentado comercializar o levantar la idea? Bueno. Yo por lo menos no, pero hemos visto personas que sí. Es que es inmediatamente el proyecto es súper difícil. Sí. Y si no intentas moverlo de alguna manera, de la que sea, inclusive regalando tu trabajo, es casi imposible que la gente te conozca, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo platicar de este cuate Edgar Delgado, Humberto Ramos. Ellos empezaron a hacer cómics en México, se llaman Valiant, Ultrapato, no sé si los conozcan, ¿no? Ultrapato. Y ellos, exactamente, Edgar Delgado. Bueno, ellos atendían todas las convenciones locales en México y su trabajo literalmente lo regalaban. Obviamente eso les permitió en su momento brincar a las grandes ligas, pero si tú no trabajas de esa manera, es imposible que la gente te conozca. Sí, pero la pregunta es, en El Salvador, en México, en República Dominicana, ¿cuánto ustedes creen que es justo pagar por un cómic? Yo pagué Ultra. Yo podría empezar diciendo, por ejemplo, en el cómic local. Yo creo que el mismo precio en que se han vendido los cómics de 50 a 100 pesos o 150, yo lo encontraría lo más módico. 150 pesos serían en dólares como 3 o 4 dólares. O sea, yo no lo encuentro mal el precio. $3 con 15 centavos por ahí. Exactamente, sí. Ok. El Salvador, ¿cuánto tú pagarías?
En El Salvador, pues ya la moneda local desapareció, aquí solo estamos con dólares. Okay. Y así que igual yo pagaría quizás $5 lo más. Y dependiendo de la historia, más que todo, si la historia me convence. Pero es que tú no sabes cuál es la historia, esa es la cosa, tú tienes que primero leerlo. Tienes que primero pagarlo para leerlo. Pues apoyando lo nuestro, sí, creo que $5 sería lo máximo. Ok, y entonces México. Lo que pasa es que aquí el punto yo creía es qué tanto aman al cómic, ¿no? O sea, yo sí he comprado cómic nacional, cómic mexicano. Sí. Y lo pago a lo que te lo vendan, pero porque a mí sí me gustaría que el cómic creciera para donde pudiera, ¿no? Digo, es parte por lo que los conocí. Y esto tiene que crecer de alguna manera, o sea, hay que pagar lo que cuesta. Por eso fue que yo di ese precio, porque realmente es más o menos lo que dice el profesor. Si uno ama el cómic o este medio, uno no que tendría que aceptar el ego de todo el mundo. Con eso digo el precio alzado de un artista porque se le da la gana, no, pero aceptar el precio del mercado, específicamente del mercado. Oferta de... Exactamente. Bueno, entonces, ya que hablamos entonces de precio, vamos a volver para atrás a lo que estaba diciendo el profesor con eso de regalar los cómics. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes conocen el formato de los webcómics, que hay gente que lo dibujan ellos mismos y lo escriben ellos mismos. Yo conozco un equipo entero que hace un cómic que tiene páginas, que una página sale cada miércoles. Entonces, y sale gratis. Entonces, ¿a ustedes les gusta ese tipo de formato? Ese es el tipo bloguero, bloguero. Que sale un cómic, salen 4 paneles cada semana. Si tú supieras, yo de mi parte, yo he visto muchísimo cómic interesante que si se llevaran a un issue más prolongado, de mucho más cantidad de páginas, podrían ser muy inteligentes, interesantes. Por ejemplo, está el caso de este argentino, Nove, que ese tigre tiene una forma de dibujar y de escribir que por lo menos a mí me encanta. Yo por lo menos lo podría comparar con Edgar Allan Poe en la forma como él desarrolla sus historias. Y hay muchísima gente... Nevermore. Sí, The Raven. Sí, y hay muchísimos por ahí, hay muchísimos de México que son muy buenos. No podría citar uno porque ahora mismo no me recuerdo. Entonces, con eso dicho, la pregunta es la siguiente. Freud, quiero que tú que eres psicólogo, quiero que me responda a esto. Entonces, ya que estamos de acuerdo con ese formato, vamos a decir que hay una persona que está sacando los cómics, las páginas de los cómics, ni cómic entero se pueden considerar porque no tienen un principio. Bueno, tienen un principio, pero no tienen un final determinado. Cada página es un cliffhanger, prácticamente. Entonces, con eso dicho, vamos a decir que tú tienes las primeras 12 páginas gratis. Y después el bloguero dice, bueno, gente, excúsenme, pero esto está tomando mucho tiempo de mi día y voy a tener que cobrar por esto. Entonces, si hay un cómic que te gusta lo suficiente, tú te suscribirías a tener cada página así semanalmente. Mira, fíjate que si la historia me atrapó y todo va bien con la historia, los dibujos y me enamoré de la historia, yo sí estoy dispuesto a apoyar al tipo para que siga con su trabajo, porque quieras o no, hay muchos de estos artistas escondidos que no logran sobresalir y tienen muchas historias que pueden ser éxitos. O sea, ya mucho Marvel, entonces hay que salir. Y si estos tipos tienen esa creatividad de seguir haciendo eso, yo sí me suscribiría. Pero entonces, profesor, y si entonces hay ese
ese caso se da y te gustan muchos cómics, muchos webcómics de esos que son semanales, y todos empiezan a decir eso, que después de 12 o 20 números hay que empezar a cobrar. Pues miren, yo pertenezco a la generación que vio la rebeldía de Jim Lee, de Todd McFarlane, creando Image Comics, ¿no? Y al fin y al cabo, pues nosotros compramos esos cómics y funcionó, ¿no? No tendríamos a The Walking Dead. Pero yo les quiero compartir no sé si conozcan estas animaciones de Huevo Cartoon. Sí. Claro, papá, claro. Sí, claro que sí. ¡No, por ti los huevos! Ellos ¡Salud! exactamente, ellos empezaron igual, haciendo Huevo Cartoon en cómic digital. Les pegó, crearon en su blog el acceso con pago, pegó, y el dinero les permitió empezar a hacer las animaciones, y pues el proyecto llegó a donde pudo. Por cierto. Al cine, una película de huevos. Soy un ejemplo vivo del hecho de que desde que ellos empezaron a cobrar jamás volví a ver un video de ellos. Sí, hay gente que de plano dice, no voy a pagar y se acabó. Sí, es también el riesgo, ¿no? Pero si no cobras, ¿cómo puedes hacer crecer el proyecto? Correcto. Entonces, bueno, es hora de caminar al lado oscuro. Y yo quiero que Mente Maestra nos tome de la mano y nos ayude a cruzar esa puerta. Damas y caballeros, vamos a hablar un poco de la piratería. Sí, porque esas palabras están prohibidas en cultura cómica. Que yo sé, es muy difícil. Yo creo que es hasta imposible hacerlo físicamente, que es muy difícil piratear los cómics en físico, o muy costoso. Entonces el físico tiene ese argumento ganado. Los cómics físicos tienen ese argumento ganado en cuanto a la piratería. Sí, pero el manga. Cómic, manga, lo mismo, papá. Tú sabes de lo que yo te hablo. Pero en eso tengo que darle la razón a Joan, a pesar de que yo opino igual que tú en lo que refiere a terminología. Si nos vamos al mercado del manga, o mejor dicho, al segmento del cómic japonés, yo creo que se cuentan con los dos de la mano las personas que compran manga, tomando en cuenta. Conozco incluso japoneses que los leen online. Sí, no, y eso por ejemplo es lo que yo le mencionaba ahorita. Y que cabe destacar algo. Todo el que es fan de Dragon Ball, aparte de la AF, escúchame, Joan, antes de tú seguir, aquí ninguno somos santos, todos hemos pirateado, pero no lo fomentamos. No lo fomentamos, en serio. No, escúchame, Winsel, pero yo sé que tú estás tirando una piedra y esconde la mano. Oye, no, y eso sería si tú quieres yo tiro fotos de mi cuenta de Comixology y de mi librero con todos mis cómics, que yo estoy apoyando esta industria, y ya sea la americana como la local de sus países respectivos, en especial la dominicana, hay que apoyarla, porque con la piratería eso no crece. Nosotros somos responsables de que Samu empezara a comprar, empezar a bajar cómics pirateados, porque yo recuerdo que Samuel solamente bajaba cómics de Comixology y dijo, bueno, y que de hecho eso se conecta con mi próximo punto. Antes de que yo tomara mi voto de no piratear jamás en la vida y iniciara mi cuenta en Comixology, ustedes saben, unos años atrás, allá en 2010, hace mucho tiempo, yo estaba totalmente al día con todas las entregas de Marvel y DC, y era muy muy genial porque podía compartir con todos los demás cómo iba el desarrollo de los arcos argumentales y eso. Pero me di cuenta cuando empecé a comprar cómics que apenas si estoy siguiendo Saga y mi cartera ha sufrido. Sí, es muy cierto. Yo soy un pecador y lo reconozco, pero a la larga es muy difícil encontrar como
Bueno, ya de por sí suscribirse a Comixology requiere un cierto ingreso, pero lastimosamente hoy, no sé ustedes, pecadores, el abuelo Sawa lo banearon. Sí. ¿Cómo fue? El- No me diga, no. Hasta donde yo sé, Espera, ¿lo banearon de Comixology? no, el abuelo Sawa tenía su página en donde tú te metías Sí. y descargabas. Lo quiero en la página. Entonces creo que lo banearon hace poco. Igual con Arsenio Lupin. Entonces a lo que ves que, quieras o no, estas grandes Por favor. empresas de cómics, lo que sea, ya no están obligando a suscribirnos a ciertos servidores para empezar a consumir ya de manera legal pues sus productos. Pero fíjate que además además de estar cerrando ese tipo de páginas, los proveedores digitales nos lo están poniendo fácil de cierta manera, como Comixology tiene rebaja casi toda la semana. Está Marvel Unlimited, que tú puedes, como dije antes, tú puedes leer todos los cómics que tú quieras de Marvel, de cierta edad para atrás. Fácil, el Netflix para cómics. Ajá, el Netflix para cómics prácticamente. Pero entonces, la pregunta es la siguiente, que es una pregunta moral. El hecho de que te esté dando tan duro en la billetera, ¿nos da el derecho de piratear? Yo digo que, por lo menos en el caso de nosotros, y sé que esto puede ser inmoral, personas que hablamos y divulgamos tanto sobre el cómic, que recomendamos tanto que la gente compre, quizás podríamos tener un boleto de pase, pero de todos modos, si preguntan por ahí, yo nunca dije esto, borren este podcast. Windsor, tiene que ser al revés. Bueno, buen punto. Sí, no, eso fue como bienvenido a la dimensión desconocida. No, es al revés. Yo creo que la gente que promueve la cultura del cómic, como que estamos más obligados a comprar, ¿no? Sí. Uy. Sí, que si estuviéramos como newcomers, ¿no? Cuando eres nuevo en esto, pues a lo mejor no sabes hacia dónde inclinarte. Uh-huh. Pero sí, no, creo que si queremos, la industria ha crecido mucho. Y por ejemplo, si ahora pensamos en el dinero que Marvel o DC están invirtiendo en videojuegos, que están invirtiendo en cine, que están invirtiendo en televisión, pues si no consumimos algo, lo que sea, llámese figuras, cómics, lo que sea. Uh-huh. Pero ahí creo que estoy de acuerdo con usted, profesor. Pero también digo que tenemos que tener cuidado por el lugar al cual nos dirigimos nuestro dinero. Porque entiendo que, y como me ha dicho Kevin muchas veces, que en Estados Unidos él siempre opta por comprar cómics físicos para que se mantengan las tiendas especializadas. Pero digo, no es que esté mal uno comprar una camiseta, comprar una figura, porque hasta cierto punto también es un ingreso para la empresa. Pero al final yo creo que la opción primaria siempre debe ser comprar el cómic. Por el hecho de que eso es lo que le dice a la empresa que todavía es relevante la venta de cómics de una manera u otra. En eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo cuando estaba en la preparatoria en la universidad, yo sí estaba muy enfocado a comprar el cómic americano, ¿no? En primera edición y tener mi colección americana. Pero ya de un tiempo para acá, sí dirijo mi dinero a la economía un poco más local y ya sí estoy comprando los títulos americanos, pero en las ediciones nacionales. Ya tiene que ser, por ejemplo, las portadas lenticulares, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención de DC Comics, como para que comprara toda la colección en su versión original. Pero sí escojo ya a dónde voy a dirigir el flujo de efectivo. Bueno, tengo que estar en desacuerdo con ustedes. Bueno, no tengo, pero me veo en desacuerdo con ustedes porque no es que yo quiera que la tienda de cómics desaparezcan, pero yo veo que esa es la única forma, lugar a donde van. Porque así mismo ha sucedido con la música. Hoy en día la música solamente se consigue digital. No solamente, ya es el mayor mercado, conseguirlo digitalmente
y yo creo que para allá va el resto del entretenimiento. No es- Y porque fíjate, ya en mi área, yo he conocido 2 tiendas de música. Y si venden exclusivamente música, se perdieron ya. Pero si venden, por ejemplo, instrumentos o equipos de audio, ahí sí tienen un pase. Pero si es exclusivamente el entretenimiento, sucede como lo que pasó donde yo vivía antes, que había una tienda de música que se especializaba en vender discos compactos, originales. Y se cerró por una tienda de ropa para mujeres. yo- No, pero claro, es que tenía que llegar a ese punto, porque es que realmente, por ejemplo, si seguimos con ese ejemplo, como dice Kevin, es que la digitalización llegó tan rápido que cuando ya todo el mundo quería como que retomar otra vez, como que vamos a seguir vendiendo discos, que ya es que esto está desfasado. Pero, por ejemplo, en el mismo ejemplo, en el mismo caso, Jan, un momento, parece que en tu casa alguien está bajando cómics ilegales. se oye mal. Sí. Así que ve y dale un palo a tu hermanito. Sí. Mira, pausa el torrent hasta que termina la podcast. Y Eso tiene que ser por algo de interferencia que tengo aquí. Pero me sigo escuchando mal todavía. sí. Yo les quería decir que yo sí estoy un poquito en desacuerdo. Yo creo que el papel, no nada más en cómic, pero el papel desde el boom de Harry Potter como que se ha defendido y el cómic tomó como que un tercer aire en papel, y sí no creo que el medio digital, por lo menos en los próximos 10, 15 años, vaya a tronar al papel. De hecho, por ejemplo, ahorita la industria del cómic en papel ha evolucionado mucho a pasta dura, ¿no? No sé, hay muchas cosas que se han estado utilizando en los últimos 10, 15 años que sí le han dado ese aire que la industria necesita para que la gente siga comprando el cómic físico. Pero no es ese al futuro al que vamos, así como pasó con la música. ¿No creen que en su momento el cómic físico va a desaparecer? Bueno, es como yo dije en un principio. De años a lo mejor. Yo- No creo que en el corto tiempo el cómic físico desaparezca. Más bien yo creo que está evolucionando y encontrando nuevas formas de enganchar a nuevos lectores y de complacer a los de antaño. Bueno, yo a eso agrego lo que dije en un principio, más que agregar, hago eco. Lamentablemente creo que el papel está en curso de colisión con desaparecer. A menos que suceda alguna clase de catástrofe que nos deje en un futuro post-apocalíptico que nos obligue a utilizar papel nuevamente, creo que digital será la nueva vía. Aunque eso yo creo, de mi opinión, yo creo que eso pasaría... Espera, o sea que tú estás de acuerdo con que va a haber un futuro post-apocalíptico. No, yo estoy de acuerdo con que el cómic en sí, de forma física, paulatinamente puede desaparecer hasta extinguirse. Pero por ejemplo, en el caso del manga, eso no es así. No, es que el papel del manga es tan barato que hasta lo están regalando. Pero no, yo lo digo por este asunto muy importante. Es más por este asunto importante que tiene el manga que no tiene por el asunto de la tecnología, desarrollo tecnológico. Los cómics se están dibujando todo a computador, o sea, ya no se está haciendo a mano. Ya los cómics americanos no se están haciendo a mano. Sin embargo, los mangas todavía se siguen haciendo a mano. Los dibujantes más fuertes del manga son los que dibujan a mano y prefieren esa plataforma. Pero no hay que olvidar que algunos cuantos mangas, por ejemplo el de One Punch Man, que se dibujan digital, obviamente en Paint, ese es el asunto. Pero sí, aún así cuando se adaptó, cuando se rehizo al manga, se hizo completamente a mano. Entonces, por lo menos los mangas no pierden, porque ellos siempre van a tener los dos mercados. Va a haber gente que lo va a comprar, lo va a ver digital o lo va a comprar digital para continuar la historia, pero van a haber gente que lo van a tener en físico porque son artesanales. Ya los mangas no son un producto procesado
no son fruto de tecnología, sino que ya son un asunto más, entre comillas, hipster, o sea, que la gente lo va a querer porque ya lo tiene, es un producto artesanal, es una persona. Sí, pero para apoyar tu punto, Jan, debo agregar que un poco diferente a cómo se maneja la industria del cómic occidental, donde los artistas están en una constante batalla legal con las grandes compañías, debido a que los personajes generalmente le pertenecen a ellos. A diferencia de lo que pasa de este lado del mundo, en Japón sí el manga es más como un punto promocional, claro, obviando lo que tú mencionas de que es un producto artesanal, es más un punto profesional, que quizás no es tanto las ventas del manga lo que de verdad refleja el éxito de la serie per se, sino los productos alternativos, como si son figuras y camisetas, que pueden ser vendidos debido al éxito que tenga dicho manga. Que es a lo que, a diferencia de cómo pasa de este lado del mundo, donde si tú compras una camiseta, tú no necesariamente estás ayudando al artista, pero en Japón sí estás ayudando al artista si compras una camiseta debido al aparente control que tiene el autor, comparado al control que tiene el autor de este lado del mundo. Yo a veces creo que Japón entero es Image Comics, porque los autores tienen control total de todas sus obras. Sí. Eso está interesante, sí. Haciendo paréntesis, bueno, primero, muchos artistas americanos siguen entregando el dibujo en papel, pero sí sabían que dentro de la industria del cómic lo que realmente deja la ganancia son las licencias y el cómic en sí es un mínimo porcentaje. Es decir, la cultura, nosotros los lectores representamos menos del 15% de lo que Marvel o DC está ganando por sus en esta época te lo creo definitivamente. Sí, eso es cierto. Mira, y de hecho quiero agregar, creo que esto lo mencioné en otro podcast, el profesor Ian Gordon, que hasta hace un tiempo estaba en la Universidad de Singapur, él mencionaba el hecho de que ahora mismo la gran mayoría de las personas y esto es reflejando lo que tú dices, pero con otras palabras, la gran mayoría de las personas que interactúan con la cultura de los cómics, o mejor dicho, la cultura de o más específicamente con la cultura de superhéroes, son la gente que interactúan con ellos, ya sea a través de películas e incluso a través de una camiseta, que yo mismo no me había puesto a pensar. Es una camiseta un medio por el cual la gente también se conecta con el cómic. Y con tanta gente que hay que tiene una camiseta con el sello de Batman y que quizás en su vida han leído un cómic o le interesa leer un cómic y se interesa más por lo que representa el personaje que por el personaje. Exactamente. Es un punto interesante. Bueno, Vincent, de eso depende el personaje, porque como tú dices, una camiseta de Batman la puede tener cualquiera. Pero yo en la escuela donde yo estoy tomando electricidad, hay un pana que tiene una camiseta de Linterna Roja. Yo sé que ese tipo es un nerd, de verdad, loco. No, pero pues imagínate tú que hay una gente que tenga una camiseta de Shadow o de Booster Gold, papá. Nadie va a tener. Hay que tomar en cuenta que en los últimos años, y más por una breve serie 3D de Green Lantern que hubo, quizás, entiendo tu punto, Kevin, pero creo que tienes que darme un ejemplo más oscuro, como quizás una camiseta de Spawn. Bueno, sí. Bueno, gente, se nos está acabando el tiempo. Yo tengo que ir al baño y tengo que acostarme temprano porque mañana tempranito voy a empezar a ver Iron Fist. Bueno, yo lo voy a empezar a ver a las 12, no sé tú. Bueno, no, demasiado. Pues sí, vamos a terminar esta sesión con una pregunta para cada uno. Dada la selección exclusiva, o sea, solamente pueden elegir uno. Y solamente quiero oír la opción. Digamos que toda tu vida solamente se te permite tener o físico o digital. ¿Cuál eliges? Empezando por el profesor. Físico. Freud. Físico. Winsor. Digital. Joan. Físico. Bueno, lo mío es digital, pero ya, físico ganó con tres votos. Sí. Bueno, gente, eso fue Cultura Podcast. Espérate. Fatality. Flawless victory. Esto fue Cultura Podcast.
díganos por favor si eligen físico o digital en los comentarios y por qué. Si hubo algún argumento que nosotros fallamos en enumerar. Nada, gente, será hasta la próxima. Cuídense. Au revoir. Hasta luego. Exclusiva. O sea, solamente pueden elegir uno. Y solamente quiero oír la opción. Digamos que toda tu vida solamente se te permite tener o físico o digital. ¿Cuál eliges? Empezando por el profesor. Físico. Freud. Físico. Windsor. Digital. Joan. Físico. Bueno, lo mío es digital, pero ya, físico ganó con tres votos. Sí. Pues nada, gente, eso fue Cultura Podcast. Espérate. Fatality. Flawless victory. Esto fue Cultura Podcast. Díganos por favor si eligen físico o digital en los comentarios y por qué. Si hubo algún argumento que nosotros fallamos en enumerar. Nada, gente, será hasta la próxima. Cuídense. Au revoir. Hasta luego.